Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 110 en el día 17 de esta nueva normalidad, en donde precisamente y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo se encuentra conformado el semáforo de riesgo COVID para todas las entidades federativas, la mitad de ellas en riesgo alto, color naranja, y la otra mitad en riesgo máximo, que es el color rojo. Recordemos rápidamente en la siguiente diapositiva cuáles son las actividades que pueden llevarse a cabo y en función también de su aforo o su limitación. Esto es importante repasarlo todos los días para que la población que nos está escuchando tengan muy presente y sepan claramente cuáles son estas actividades que pueden en su momento llevarse a cabo y, más importante, cuáles no deben de llevarse a cabo o deben de realizarse solo con algunas medidas. En el caso de la actividad hotelera, ya lo habíamos estado viendo, en semáforo rojo, solo un 25% de aforo, y este 25% destinado a personas que están en actividades laborales esenciales. Ya las entidades federativas que están en color naranja sí pueden incrementar ese aforo hasta un 50% y además también ocupar o activar áreas comunes también con un aforo del 50%. En el caso de restaurantes, de bares, si estamos en el color rojo, solamente servicios a domicilio para llevar, o en el caso de los hoteles, a la habitación. Los estados que ya están en color naranja pueden al 50% operar, teniendo siempre presente las medidas sanitarias para brindar los servicios. En el caso de peluquerías, estéticas, barberías, etcétera, servicios a domicilio con protocolos sanitarios si están en rojo. Si están en color naranja, pueden entonces sí, con un aforo del 50%, agendar citas para poder atender a los clientes y aplicar medidas sanitarias al interior de sus locales. Ya en el color rojo se permitía, para efectos de parques y plazas públicas, un aforo de 25%. En el color naranja, este puede ahora subir al 50%, sin embargo la indicación es solamente para la actividad física de las personas, no para llevar a cabo reuniones, fiestas, congregaciones o algún otro tipo de actividad. Los mercados y supermercados pues siempre han sido una actividad esencial porque las personas necesitan surtirse de los productos alimenticios y de otros insumos. Ya desde el color rojo se permiten con un aforo del 50%, en el naranja sube un 75% y se mantiene la indicación de solamente una persona por familia. En el caso de los deportes profesionales y aquellos sobre todo que utilizan estadios para llevarse a cabo, pueden hacerlo pero a puerta cerrada, es decir, sin presencia de público. Esto será posible y con una restricción de aforo todavía hasta el nivel de riesgo amarillo. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí sí, todas estas actividades se mantienen cerradas todavía para estas 16 entidades federativas que están en un nivel de riesgo máximo, y en el caso de las que están en naranja, para efectos de gimnasios, spas y similares, un aforo del 50%, pero además con citas para que se pueda, lógicamente, guardar la sana distancia y se pueda planificar la limpieza de las áreas que se van a utilizar. En el caso de cines, teatros, museos y eventos culturales con menos de 500 localidades, se puede ya en el naranja un aforo de un 25%. Esto quiere decir que de cada 100 localidades solamente se pueden ofertar y vender 25, y además estas 25 deben de estar distribuidas para poder guardar la sana distancia al interior de las instalaciones. Igual para efectos de los centros comerciales, específicamente las tiendas que están dentro de los mismos, aforo de 25%, y este es un control que deben de llevar cada uno de las tiendas que están al interior. Para lugares de culto, en naranja, nuevamente 25%, guardando la sana distancia y evitando en la medida de lo posible que las personas vulnerables que pertenecen a grupos de riesgo a complicarse con la enfermedad, sobre todo los adultos mayores, mejor todavía no acudir, mantenerse resguardados en casita. En el caso de eventos masivos, como sería en su momento determinado conciertos o similares, y lo que son los bares y similares, en ambos niveles de riesgo, rojo y naranja, se mantienen todavía cerrados. Estos tendrán alguna apertura hasta que lleguemos al nivel amarillo.
Bien, pasemos entonces ahora sí a la estadística internacional. La pandemia, 22% de los casos han presentado signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto es la pandemia activa. Este porcentaje se ha mantenido, digamos, similar en los últimos días. Vemos que Europa pasa ya ahora a un tercer lugar, lo veíamos desde el día de ayer, y en el caso de América sigue concentrando la mayor proporción de la pandemia activa a nivel mundial, aunque su proporción y su número de casos se ha mantenido estable, es decir, se ha mantenido casi similar en la última semana o más, 10 días prácticamente, pero igual esto significa que no ha cedido la transmisión. Veamos la siguiente diapositiva, es la actualización de los números para territorio mexicano. Más de 441,000 las personas que hasta el momento han sido estudiadas, ingresadas al protocolo, de las cuales 222,801 ya han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto se han descartado a COVID-19, y 159,793 dieron positivas, por lo tanto es la carga acumulada, es decir, la cantidad de casos que desde que inició la epidemia en México se han confirmado como casos de COVID-19. De este total, 22,209 son los que han tenido un resultado positivo hasta el momento en los últimos 14 días y por lo tanto también representan la epidemia activa en México. Y el día de hoy también se actualizan las defunciones, son 19,080 las personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencias de las complicaciones de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Es la carga de enfermedad total acumulada, distribuida por entidad federativa. Podemos ver los rangos de colores, más oscuro el color quiere decir que ha acumulado más casos desde que inició la epidemia, mientras más claro el color quiere decir que tiene menos carga acumulada, y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva de manera más directa, dado que están ordenados precisamente las entidades federativas en orden descendente y por lo tanto podemos identificar rápidamente quiénes están en las escalas más altas de carga de enfermedad acumulada. En la siguiente diapositiva nos enfocamos ahora en la carga de casos activos, estos que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Los colores de las entidades se han mantenido prácticamente similares, recordando que en este caso el color representa a un rango de la cantidad de casos confirmados. Y si vemos la siguiente diapositiva, podremos también identificar en orden descendente cuáles son las entidades que en los últimos 14 días han acumulado la mayor cantidad de casos confirmados y por lo tanto pudieran evidenciar que concentran la mayor actividad de la epidemia en México. Veamos la siguiente diapositiva, la distribución de las defunciones por fecha de ocurrencia y además, como siempre, también graficamos aquellas defunciones que todavía están esperando un resultado de laboratorio, que son 1,846 para el corte del día de hoy, que como podemos ver se encuentran distribuidas la gran mayoría de ellas en los últimos 15 días, pero también en días previos podemos encontrar todavía algunas que están esperando este resultado o esta clasificación final. La siguiente diapositiva hará la distribución por entidad federativa para también poder identificar en cuál se encuentra la mayor carga de defunciones y en cuáles también podemos todavía esperar un incremento de las mismas, dado que tienen una barra de color naranja claro que identifica dónde están distribuidas esas 1,846 aún pendientes de resultado. Veamos la siguiente diapositiva, que es la curva epidémica. Aquí es más claro todavía dónde se encuentran distribuidos estos casos sospechosos. Las barras de color naranja claro nos dicen que están prácticamente en los últimos 10, 12 días, la mayoría se concentra ahí y es un poco lo que hemos estado viendo en las últimas semanas del tiempo que se está tomando toda la red a nivel nacional para poder confirmar o descartar los casos. La tendencia, que es otro de los datos que nos da esta gráfica, pues se mantiene todavía aumentando. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución precisamente de estos casos que aún son sospechosos, que aún no tienen un resultado de laboratorio reportado en la plataforma CISBER, y podemos ver dónde se encuentran ubicadas en función de la entidad federativa en donde desarrollaron y recibieron la atención médica por la enfermedad. Si vemos la siguiente
diapositiva es la carga acumulada. El incremento para el día de hoy fue del 3.2%, que ahora representa 4.930 casos confirmados. Recordando, como veíamos en las diapositivas previas, que estos casos están distribuidos en prácticamente los últimos 12 días, que son los días en los que iniciaron con los signos y síntomas de enfermedad. Veamos ahora el componente de ocupación y disponibilidad hospitalaria. 97% la tasa de notificación, muy buena información, y las proporciones de ocupación son similares a las de ayer, no hubieron mayor cambio. 46% para las camas IRA general, 39% para las camas con ventilador, pero como veremos en las siguientes diapositivas, pues esto se distribuye de manera diferente en relación a las entidades federativas, aunque las que han mantenido siempre los primeros lugares de ocupación, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, han logrado mantener también camas disponibles, 26, 31, 38%, y a medida que avanzamos la disponibilidad se va incrementando, y esto es bueno porque entonces mantienen la posibilidad siempre de recibir pacientes que así lo requieran. Si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente la de camas con ventilador para los pacientes críticos, igualmente 35, 41, 47 de disponibilidad, los estados que tienen la mayor ocupación, y esto también no solo se ha mantenido, sino se ha incrementado en los últimos días, lo cual es bueno porque permite también entonces siempre tener disponible un ventilador, sobre todo para aquellas personas que requieren este tipo de atención. La siguiente diapositiva vemos la cantidad de unidades COVID, cómo estas han ido incrementándose en el tiempo, es una tendencia ascendente bastante clara, y el número de unidades del día de ayer para hoy se mantiene en la misma cantidad, 803 las que están ofreciendo sus servicios para pacientes COVID desde que son lógicamente sospechosos. Sería el informe para el día de hoy. Quédate en casa.